todos, ¿cómo están? Son las 3:30 de la tarde y aquí comienza Punto Noticias. Y justamente para comenzar a analizar la contingencia nacional es que quiero saludar a nuestro invitado Álvaro Moraga, abogado académico de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de Moraga y compañía. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por el tiempo de estar acá y quiero comenzar con una idea que propone justamente el expresidente Lagos, donde se habla de devolver el IVA a quienes ganan menos de 350.000 pesos, algo que ha sido sumamente comentado y que quiero comenzar analizando contigo. Para partir, ¿qué es el IVA? Hay una creencia en Chile de que solamente un porcentaje no mayor al 30% serían los únicos que pagan impuestos. Y eso no es real, porque eso se está refiriendo a una parte del impuesto, que es el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a las ganancias. Si yo gano plata, pago impuestos. Y esa tasa va a ser distinta dependiendo si son las empresas y si son las personas. Y ese impuesto, el impuesto a las ganancias o a la renta, representa como un 40% del ingreso del fisco. El impuesto más importante es el IVA, y eso lo pagamos todos. O sea, no es correcto decir que la gente de menos recursos no paga impuestos. ¿Por qué? Porque paga este IVA y lo paga cuando compra la gran mayoría de sus bienes de consumo. El pan, la ropa, etc. Por lo tanto, este es un impuesto que tiene una tasa en Chile del 19% y que grava gran parte de la compra y venta de bienes y de algunos servicios. No sé si te recuerdas, pero en el año 2014, con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, una de las cosas criticadas fue que se le incorporaba IVA a la construcción. Eso significaba que los inmuebles iban a ser más caros y por ende todo lo que significaba eso. Bueno, ese es el IVA, un impuesto al consumo. Lo que yo consumo tiene un valor y de ese monto, de cada 100, 19 se van al fisco. Y la gente se pregunta, pero a ver, yo no pago el impuesto. Lo que pasa es que la mecánica del impuesto es distinta, porque obliga al que vende a retener esa plata. Por ejemplo, yo pago 1.000 pesos de pan, yo me tengo que quedar como panadero con 810, 190 los tengo que guardar y al mes siguiente tengo que ir a entregarlos al fisco, porque se entiende que no es plata mía. Y por eso todas las micro, pequeña y mediana empresa, los primeros días de cada mes se habla que tengo que pagar el IVA. ¿Qué significa pagar el IVA? Más que pagar es entregar el dinero que yo recaudé al fisco para la satisfacción de las necesidades públicas. Ahora, ¿cómo funcionaría en términos prácticos? Por ejemplo, si voy a comprar el pan, como usted lo grafica, y me dan esta boleta amarilla tradicional, ¿efectivamente lo que estoy pagando de IVA después se me devolvería, incluso en esas compras que son más pequeñas? Lo que pasa es que la propuesta del presidente Lagos es una propuesta, para mí, innovadora, que requiere ciertos elementos de implementación. Nosotros hemos visto que muchas veces las ideas son buenas, pero la implementación no es tan buena. Acá, ¿qué es lo que sucede? El proyecto de reforma tributaria del presidente Piñera, dentro de los puntos que trae y que debiesen ser aprobados por el acuerdo al cual llegó el ministro Ignacio Briones con la oposición, uno de los puntos que nunca estuvo discutido es la implementación de la boleta electrónica. Es decir, no más boletas amarillas, prohibido. Incluso para compras tan pequeñas como esta. Incluso para compras tan pequeñas como esta. ¿Cuál es el objetivo por el cual se establece esto? Para evitar o disminuir los rangos de evasión. Es decir, que haya una mayor recaudación y una mayor trazabilidad y que Impuestos Internos pueda tener automáticamente, por sistema, todas las ventas de un determinado comercio. Por lo tanto, la idea del presidente Lagos supone necesariamente la existencia de boleta electrónica, por una parte, y hay otro elemento que también ya existe afortunadamente en Chile, que es la cuenta RUT. Por lo tanto, si yo voy y compro, voy a tener que, al igual que hoy día, la gente que sabe cómo funciona, yo quiero una factura, me piden, páseme su RUT. Yo muestro el RUT, que hoy día es electrónico también, y me van a entregar una factura donde yo voy a estar individualizado con el nombre de la empresa, el RUT, la dirección, todo. La boleta electrónica va a funcionar más o menos parecido. Los analistas consideraron que esto era una muy buena idea. Absolutamente. Yo lo encuentro una súper buena idea. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar y en la boleta yo voy a pedir que la boleta sea
nominativa, es decir, muestro mi carnet de identidad, yo estoy comprando el pan y ya se sabe que yo gasté 1.000 pesos y de esos 1.000 pesos yo pagué 190 pesos de impuestos. Por lo tanto, conforme a los datos que se tengan de aquellas personas que ganan menos de un ingreso establecido, 350, 400.000 pesos, dependiendo de la forma que se mide, automáticamente el sistema puede determinar que ese RUT de esa persona que está en este listado de personas de bajos ingresos gastó en el mes tanto IVA. Y automáticamente se da la orden para la transferencia a la cuenta RUT de la persona. O sea, la idea es que la persona no haga ni una declaración de impuestos, no haga nada, sino que automáticamente le llegue mes a mes este IVA que pagó. Esta devolución que propone el expresidente. Así es. Ahora, ¿se trata de un monto marginal para el Estado, a pesar de que podría ser muy importante para la economía de una familia? ¿O realmente podría significar un ingreso importante? No es marginal para el Estado, pero tiene externalidades positivas. Porque el dinero que le entra a esta familia de escasos recursos, evidentemente lo va a volver a gastar. Y eso tiene un impulso positivo a la actividad económica. Además, tiene algo que muy pocas medidas pueden llegar a tener, que es que la gente que más necesidades tiene sienta que las políticas públicas le llegan rápido, le llegan a su bolsillo. Porque el problema de las políticas públicas es que si yo reformo el sistema de salud, me demoro años en la ley, después y años en la construcción, años en la implementación, y la verdad que pasan años donde yo vi por televisión que se reformó el sistema de salud, pero yo sigo igual. Acá es algo inmediato, instantáneo, y es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque siempre se dice que el IVA es un impuesto regresivo en el sentido que afecta más a quienes tienen menos. ¿Por qué? Porque si yo gano 350.000 pesos, esos son mis ingresos, yo prácticamente todo lo voy a gastar, o el 90% lo voy a gastar en cosas que llevan IVA. ¿Por qué? Porque son cosas de subsistencia, ropa, alimentos, fundamentalmente. Pero si yo gano 5 millones de pesos, la verdad que las cosas que yo compro con IVA son infinitamente menos. Tengo espacio para ahorrar, tengo espacio para un montón de cosas más. Entonces, para que haya una justicia en esta injusticia que se da en el IVA, donde a los que tienen menos pagan, terminan gastando mucho más de su patrimonio en IVA, es que se está proponiendo esto. Y esto es súper bueno porque normalmente hemos escuchado menos IVA para los libros, o menos IVA para los remedios, o menos IVA para esto. Y esto es técnico, pero la verdad es que un sistema tributario sano no debiese tener todas estas distorsiones porque es variable. Entonces, es mucho mejor tener y mantener lo que para Chile, para Moro y Cristiano es un orgullo. O sea, nosotros tenemos un IVA que es parejo. No se producen distorsiones. Pero esta crítica que tiene de la injusticia que se produce se puede solucionar perfectamente por esto. Y esto también es una consecuencia de que existen las tecnologías para eso. O sea, si nosotros tenemos las tecnologías, tenemos un sistema de registro civil absolutamente online, tenemos sistema de identificación de personas, tenemos cuenta RUT al cual pueden acceder todos los, ni siquiera chilenos, habitantes que estén legalmente en Chile, esto se puede implementar. Así que esto me parece que es una súper buena medida. Tiene una serie de cosas que considerar. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para que no hayan defraudaciones al respecto? O sea, que la gente ande poco menos que ofreciendo su carnet de identidad para decir, oye, ¿por qué no lo compré a mi nombre para que me devuelvan el IVA? Bueno, ahí tienen que aplicarse sanciones disuasivas, tanto para el comercio que se preste para eso. Claro, de fiscalización y disuasiva. O sea, que yo como comerciante sepa que si me pillan, voy a arriesgar no solo una multa pequeña, sino una multa grande, clausura del establecimiento o derechamente el inicio de algún procedimiento judicial un poquito más duro. O sea, esto tiene múltiples factores. Está la idea es implementable, sí, porque esto ya venía de antes en el sentido que necesita boleta electrónica y tenemos el tema de la cuenta RUT. Ahora esto abre otro debate, que es un debate que es muy de futuro, que son los datos.
de quién son los datos o cómo se protegen los datos. ¿Por qué? Porque la boleta electrónica va a permitir que el Estado conozca todos mis hábitos de consumo. Claro. Sepa cuándo yo gasto, dónde yo gasto, lo que como, la marca que me gusta. Se va a generar una base de datos que podría Hay una base de datos brutal. Acuérdense que hasta hace poco y está en investigación un ilícito que se cometió a nivel de tesorería de que se estaban filtrando los comportamientos y los IVAs, porque el IVA demuestra lo que yo compro de determinadas empresas de determinados sectores. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente en Estados Unidos, que sabemos que ha sido mirado como un arma de doble filo? Entonces, el tema de los datos aparece como uno de los nuevos derechos humanos. ¿Por qué? Porque los datos son míos. El comportamiento es mío. No puede pertenecer a nadie. Y el Estado tiene el deber de resguardarlo, evidentemente. Pero esto aplica en otras cosas. Por ejemplo, si yo soy un súper buen pagador de una determinada institución financiera, yo, por ejemplo, debiese tener el derecho a decir: pásenme mis datos de comportamiento de pago porque me voy a sacar un crédito en esta otra institución. Hoy día, el banco o la financiera o lo que sea es dueño de esos datos. Él sabe que yo soy un súper buen pagador o él sabe que yo soy un súper mal pagador, pero no son mis datos, en circunstancias que yo soy el que los generó. Entonces, esto abre un tema ya más 2.0, que es el tema de la protección de los datos, una ley de datos, y que además traería tremendos beneficios a nivel de competencia en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque permite algo así como la portabilidad financiera. Es decir, yo mis datos, mi comportamiento es parte de mi patrimonio, voy a cualquier institución y lo muestro como algo mío y no es del banco. Y eso ya en otras partes del mundo existe. Una medida súper importante de estudiar también y de estudiar también este debate del manejo de los datos. Estamos conversando con Álvaro Moraga, abogado y también académico de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hablando de ideas justamente provenientes del expresidente Lagos, que dio en una entrevista en Mesa Central el pasado domingo, el presidente habla de elevar la deuda pública. Y acá quiero citarlo textual. Dice: tenemos un nivel de deuda pública del 30%. Eso nos da un espacio para endeudarnos y enfrentar los problemas que vienen ahora. Cuéntenme desde su punto de vista, ¿está de acuerdo con este nivel de endeudamiento para así poder darle respuesta a la ciudadanía y sus demandas? A ver, yo aquí sigo a los que son expertos. Yo no soy experto en economía, pero hoy día economistas de todos los sectores reconocen que un endeudamiento del 30% es bajo los estándares de países desarrollados. Países desarrollados tienen un nivel de endeudamiento de alrededor de entre el 40 y el 50%, por eso decir 45 no le causa ningún problema a nadie. ¿Qué es lo que propone el expresidente? Elevarlo este 15% y llegar al 45%. El tema es que afortunadamente, y eso es lo que tenemos que cuidar, tenemos autoridades que han sido tremendamente responsables en el manejo de la finanza. ¿Responsable? Responsable, históricamente. ¿De todos los gobiernos? De todos los gobiernos y por muchas décadas. Y eso nos permite la estabilidad que tenemos. Pero nunca es malo recordar y ver la historia de otros países cercanos. Argentina, 1920, 1930, era la sexta economía del mundo. Tenía las reservas de oro de las más grandes del mundo. Y luego, a propósito también de algo medio parecido, pero era infinitamente más grande, la desigualdad y todo, llegan presidentes que a lo que hay hacen medidas de subsidios, regalos, populismo financiero. Si eso no va acompañado de responsabilidad fiscal, si eso no va acompañado de un real control de lo que... Yo puedo gastar lo que me ingresa y yo me puedo endeudar conforme a lo que me ingresa. Por eso es que cuando yo voy a pedir un crédito para comprarme una casa, me dicen: ¿cuánto gana usted? Tanto. Mire, yo le podría prestar hasta un monto que signifique no más allá del 25 o 30% de sus ingresos, porque de lo contrario usted no me va a poder pagar, porque lo otro usted lo necesita para vivir. Lo mismo pasa con un país. O sea, el endeudamiento es sano porque los países que tienen actividad económica generan los recursos para pagar lo que se debe, igual que en una casa, igual que en una economía familiar, pero lo importante es tener el cuidado de mantener esta
esta responsabilidad y este patrimonio bien ordenado. Y al final del día, ¿quiénes son los responsables de esto? Somos nosotros. ¿Somos nosotros en qué sentido? En el sentido de las autoridades políticas que nosotros elegimos, porque de verdad el dicho pan para hoy, hambre para mañana, esa cuestión aplica absolutamente acá. O sea, si nosotros nos dejamos llevar por aquellos que se aprovechan de las necesidades y empiezan a ofrecer cosas que suenan tremendamente como rápidas de agarrar para mi patrimonio, pero la verdad, si eso le hace mal al país, al final perdemos todo. Claro, conversando de justamente cifras que se ven reflejadas con esta contingencia nacional, fue la entregada por parte del IMASEC, donde sorprendió y donde justamente se dijo que no esperábamos un índice tan bajo. Estamos hablando de un menos 3,4%. ¿Cómo se recibe esto y qué significa en nuestros términos prácticos? A ver, los índices como tales miden comportamiento. Uno de los problemas que ha tenido Chile es tener súper buenos índices macroeconómicos, como por ejemplo lo que gana Chile dividido por el número de habitantes de Chile, el Producto Interno Bruto, es de sobre $20.000. Pero sabemos que ese es un índice que yo diga, a ver, pero yo no gano estos $20.000, pues yo estoy muy lejos de estos hoy día 16 millones de pesos. Entonces, debido a los ingresos desiguales se hace una debido falsa a los ingresos desiguales. Eso muestra que los índices se tienen que leer y se tienen que leer bien. Acá, evidentemente, hay un retroceso de la actividad económica y no cabe duda. Y eso es lo que está mostrando este índice de actividad económica, que en el último mes hubo un retroceso tremendo. Y yo creo que no puede ser sorpresa para nadie de que a propósito del estallido social, primero, pero fundamentalmente del aprovechamiento que sectores absolutamente violentistas, que no tienen nada que ver con las demandas sociales, han ido generando. Negocios no pueden funcionar, pymes que no pueden funcionar. Un ejemplo de alguien que conozco muy bien, que es una señora que hace costura. Esa señora que hace costura no pudo llegar a su taller en 1 o 2 semanas porque donde vivía el metro estaba completamente cortado y locomoción colectiva no había. Y ella era la dueña del taller y tenía 2 personas para ayudarla. Y la verdad, con 2 o 3 semanas que no pudo abrir su taller, no tenía plata ni para el arriendo, ni para pagarle a estas ayudantes, y siendo ella la jefa de hogar con 70 años. Eso es un ejemplo de algo que se replica para todos. Entonces, al final del día, esto no es más que un reflejo, no es más que una consecuencia de que la externalidad negativa que ha tenido y va a seguir teniendo todo esto que ha pasado en lo inmediato es la pérdida de empleo. Es cosa de las noticias, como el aumento del cobro del seguro de desempleo. Hoy día ya hay colas afuera de la AFC, la administradora de esto. Esto es una consecuencia. No debería sorprender a nadie, es más, debería que esta sorpresa se transforme en una necesidad de reactivar desde todas las áreas que a cada uno nos corresponda. Porque no sacamos nada con tener excelentes medidas político-públicas cuando la gente no tiene trabajo. Entonces, ahí también hay un deber casi cultural de entender que la empresa privada no es un demonio. La empresa privada no. La empresa privada genera empleo. Ahora, que se necesita un Estado que la regule para que no se cometan abusos, eso es absolutamente correcto. Pero si no existe empresa privada, no hay empleo. Y si no hay empleo, todos sabemos lo que pasa cuando nos quedamos sin pega. Un interesante análisis, damos gracias por su tiempo. Conversamos con Álvaro Moraga, abogado académico del posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de Moraga y compañía. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y hablando de iniciativas sustentables, queremos conversar qué significa el 6D Now. Vamos a estar con una invitada para estar hablando de eso, pero antes un interesante consejo. Y regresamos de este breve consejo para conversar
de qué es el 6D Now y justamente para estar hablando de eso quiero saludar a Victoria Gasmuri de la Fundación Cultiva. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, hola. Bien, muchas gracias por la invitación y por poder estar acá. Temas que son sumamente importantes y también propios de la contingencia nacional. Partir por qué es el 6D Now tan comentado. Sí, se los explico inmediatamente. Es una campaña que tiene alcance mundial, que tiene el propósito claro de llamar a la humanidad completa a movilizarnos como humanidad, a todas las personas y en todos los niveles, a generar acción climática concreta. No compromisos a largo plazo ni a futuro, sino que hoy, hacer acción climática. Y esta campaña está presente ya en los 5 continentes, nos ha ido súper bien con la respuesta de las personas individuales y también de las ONG. Hoy día estamos próximos a cumplir la fecha en donde todas estas acciones se unen y se concretan en un mismo día, por eso se llama 6D, es el 6 de diciembre, donde toda la humanidad se va a movilizar este viernes para hacer una gran cadena de acciones climáticas. El llamado fue un poco a decir, a ver, somos 7.500 millones de habitantes en el planeta. ¿Qué pasaría si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos algo concreto por la crisis climática por la que estamos pasando? Es una campaña que ya está presente en todos los países, nace desde Chile, nace desde acá, de 2 organizaciones, desde Cultiva, que somos Fundación Cultiva, que ya llevamos casi 20 años reforestando la zona central de Chile, y Fundación Avina, que también es una fundación que tiene 25 años de vida, que tiene presencia en toda Latinoamérica y África, y su foco tiene que ver con el desarrollo humano. Entre ambas organizaciones, que somos organizaciones hermanas, nos pusimos este desafío para tomar acción concreta y poder ir con una respuesta clara desde la ciudadanía. Esta es una campaña ciudadana. Y poder plantearle al mundo, unámonos y hagamos una cadena de acciones climáticas la más grande del mundo. Algo así nunca se había planteado. ¿En qué etapa está la organización de esta interesante medida considerando la contingencia nacional? ¿Hubo ahí una modificación a pesar de que esto sea algo global? Sí, claramente hubo una modificación. Esta campaña surge en el contexto de que la COP se hacía acá en Chile, viendo que significaba una gran oportunidad para levantar las temáticas medioambientales y de los conflictos que se generan por la crisis climática acá en Chile. Y nace acá, pero claro, en el camino la COP no se siguió haciendo acá en Chile, pero eso no nos detuvo. En el fondo, lo que va a ocurrir acá en Chile concretamente es que en todas las regiones, el 6 de diciembre, el próximo, en 2 días sí. En todas las regiones de Chile van a ocurrir acciones climáticas concretas que las ejecutan ONGs locales de cada región con participación ciudadana de cada región. Y acá en Santiago lo que va a ocurrir, que nos tiene súper contentos porque seguimos adelante a pesar del contexto social en el que hoy día nos encontramos, es una gran mega reforestación en los cerros de Renca, junto con el municipio de Renca. Ellos han sido principales aliados en este asunto. Vamos a plantar 15.000 árboles nativos con más de 5.000 voluntarios, lo que es, sin duda nunca se había ocurrido algo de esta envergadura en un mismo día. Pues son árboles nativos en el cerro de Renca, lo que se va a convertir en el Parque Metropolitano de Renca. Ellos tienen un plan maestro para todo el cerro y esta reforestación llega a reforestar las zonas que ya estaban determinadas como para zona verde y árboles dentro de lo que es el futuro parque. Entonces, claro, hubo una modificación en términos de volumen. Al principio nos habíamos planteado 30.000 árboles nativos, por lo tanto tenemos una deuda de 15.000 que van a quedarse para plantar el próximo invierno. Por lo tanto, esto continúa, no es algo que termine el 6 de diciembre. Eso en términos de Chile. Ahora, en términos del mundo, hoy día ya son más de 250 hitos de acción climática, así como lo que va a ocurrir acá en Renca, va a ocurrir en 250 lugares del resto del mundo, más de 160 ciudades en 90 países. La verdad es que eso ha sido para nosotros un tremendo éxito porque efectivamente nos dimos cuenta que en el mundo están pasando muchísimas cosas muy positivas desde la acción ciudadana, desde la organización civil, para poder combatir lo que significa la crisis climática, que hoy día es una emergencia en la que nos encontramos. La iniciativa hace mucho hincapié a tomar medidas que sean concretas, sí. Pero me imagino que también el llamado es no solo hacer medidas concretas el próximo viernes, sino que también, el próximo domingo, sino que también a lo largo del resto del tiempo que queda. Estamos hablando del viernes 6, en 2 días más. Claro, un poco el hito fundacional del movimiento tiene que ver con haber instalado que este viernes 6 de diciembre, mientras está ocurriendo la COP, el primer viernes de la COP, también para hacerle un guiño a todos los jóvenes que han estado movilizados por la acción climática,
climática. Este es como el primer puntapié. De aquí decimos, somos muchos ciudadanos que estamos detrás de esto, más de 250 ONGs, para generar este hito fundacional, pero claramente esto tiene que continuar. No es algo de un solo día, tiene que ser algo de largo aliento, porque efectivamente aquí el desafío que tenemos como humanidad es a que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, tenemos que cambiar la manera en cómo hemos hecho sociedad. Desde lo más individual tenemos que cambiar nuestros comportamientos de consumo, preocuparnos qué es lo que estamos consumiendo, cuál es la trazabilidad de esos productos, qué huella deja el producto que estoy comprando, preocuparnos de cómo me estoy alimentando, tener alimentación más sustentable, preocuparnos de cómo estoy gastando la energía, generar eficiencias energéticas, incluso a nivel pequeño, a nivel individual, en el hogar, o cómo me estoy trasladando todos los días a mi trabajo, etcétera. O sea, son una multiplicidad de posibilidades y de dimensiones en donde uno puede observar, mirar, darse cuenta, tomar conciencia y generar un cambio, que ese es como el principal foco de la campaña, lograr generar esos cambios. Y a su vez, al ya ir constituyéndonos como una gran organización con presencia mundial, con más de 250 ONGs, tenemos la posibilidad de exigir a los líderes que hoy día están sentados en la COP, poniéndose de acuerdo, conversando, y que llevan 25 años conversando, poniéndonos de acuerdo, a tomar medidas y compromisos muchísimos más exigentes que los que ya han tomado hasta la actualidad. Tenemos un gran compromiso del Acuerdo de París, que es perfecto, lo celebramos y está muy bien que haya ocurrido. Sin embargo, hoy día todos los análisis y los informes científicos nos indican que incluso esos acuerdos que recién se empiezan a implementar el próximo año, el 2020, ya no son suficientes para enfrentar el nivel de crisis que tenemos en relación a lo medioambiental. Estamos conversando con Victoria Gazmuri de Fundación Cultiva y hablabas de dimensiones. ¿Crees tú que las personas tenemos conciencia de que este es un problema que nos está afectando desde ya o se ve como algo a largo plazo, que no nos va a tocar? Sí, ese yo creo que ha sido uno de los principales problemas para enfrentar este tema, porque de alguna manera todos los ciudadanos o gran parte de la ciudadanía vive en las ciudades y como que el tema del cambio climático o de la crisis climática lo ve muy alejado. Lo ve de pronto en las noticias cuando hay catástrofes de inundaciones, de sequías, de incendios, pero no lo vive tan en carne propia. Entonces siempre ha estado la idea de que esto de el futuro, el cambio climático nos va a pegar a las próximas generaciones. Un concepto más que una amenaza real, ¿no? Exacto, y un concepto que no nos toca ahora y que va a tocar más adelante. Sin embargo, eso ya no es así. Hoy día los números en el fondo y el mundo científico ya dicen que esto no es que va a pasar en 60 o 100 años más. Es algo que está ocurriendo ya en el presente y eso basta ver digamos, los informes de toda la cantidad de catástrofes ambientales que se viven o a partir de las consecuencias de la crisis climática y del calentamiento global, cómo han subido los niveles del mar o cómo de pronto tenemos aluviones en lugares donde antes jamás habían ocurrido, o los niveles de sequía que tienen a muchos sectores y muchos habitantes, y acá en Chile eso es un tema muy importante que hoy día está afectando a mucha población. Es algo que es presente, que ya es una realidad. Por lo tanto, un primer paso es que tomemos conciencia que es algo que tenemos que enfrentarlo ahora. No es solo porque le vamos a dejar a las futuras generaciones un planeta destruido, sino que es porque es algo que nos está afectando en la actualidad. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo. Y lo otro que hay que tomar mucha conciencia es que no es que algo es algo que solo se lo podamos dejar a los estados, a otros que se tienen que hacer cargo. Finalmente, tanto los estados, los gobiernos, las empresas, las organizaciones civiles y los individuos somos todos personas. Detrás de todas estas organizaciones sabemos personas con tipos de comportamiento y desde cada uno desde nuestro lugar, desde donde nos toca, tomamos decisiones. Si a ti te toca dirigir una empresa, tú tomas decisiones en relación a las políticas que esa empresa va a tener o en relación a cuáles son sus cadenas productivas. La responsabilidad social que tiene cada La responsabilidad social que tiene el empresariado en relación a cómo estamos produciendo, cómo estamos generando el crecimiento de la sociedad y de cada país. Y eso no puede ser a toda costa. No puede ser a costa de tener zonas de sacrificio altamente impactadas. Por lo tanto, ahí también siempre apelamos al cambio de conciencia. Y también a los gobernantes o a los que están hoy día en la COP. Finalmente ellos tienen la posibilidad, porque tienen el poder real, porque están en una situación de poder,
de tomar decisiones para que las políticas públicas y este gran acuerdo común de lo que significa la globalización y vivir todos juntos en un mismo planeta logre generar cambios que realmente sean radicales, o sea, que realmente signifiquen un poder mover la aguja para que el calentamiento global y aseguremos que en el fondo la temperatura del planeta no siga elevándose por sobre el 1,5 grados, porque eso ya sería súper catastrófico, al nivel de ser incompatible con la vida humana en la Tierra. O sea, si nos superamos los 2 o 3 grados de aumento de la temperatura del planeta, de aquí a 50, 100 años más, se hace inviable. Entonces no es... ¿Estamos en un punto de no retorno o estamos a tiempo? Todavía no, pero estamos muy cerquita de ese punto de no retorno. Se habla de un par de años más. Entonces, claro, hay que pensar en la descarbonización, hay que pensar en otras matrices, distintas matrices energéticas, de energías renovables y todos estos cambios de comportamiento que te he estado mencionando, que es un poco lo que cada uno puede hacer desde su propia vereda. Y ese ha sido el llamado a la campaña. Principalmente lo que nosotros hicimos fue instalar una plataforma digital que nos permite a las personas individuales sumar ahí su acción. Entonces vamos sumando todo lo que estamos haciendo en todo el mundo para poder generar ese gran conteo y decir somos esta cantidad que queremos este cambio. Y también a través de esa plataforma las distintas organizaciones van subiendo cuáles son sus hitos de acción, así como lo vamos a hacer en Renca, que está ocurriendo en Madrid, en Tailandia, en Australia, hasta en China, hay hitos de acción climática, para poder visibilizar y decir, bueno, somos una ciudadanía empoderada que está generando un cambio real. Estamos revisando justamente en pantalla varios de los hitos de los que ustedes hablan, justamente como Fundación Cultiva. Sí. Esto tiene que ver no solamente con un plan de acción para el 6D que se da en el marco de la COP25, sino que un trabajo que revisamos en redes sociales y que también conversando con ustedes podemos interiorizarnos. Pero ¿cuál es realmente el impacto que tiene esta reforestación? Que sabemos que ustedes están haciendo una reforestación responsable, pero ¿cuál es el impacto concreto que puede tener, por ejemplo, el crear estos pulmones verdes? Mira, eso es bien fundamental. Por ejemplo, en el caso de Renca, lo que vamos a hacer este viernes, que son 15.000 árboles nativos, tiene un impacto muy concreto en la vida de las personas que viven en ese entorno. Partiendo por la calidad de vida. Partiendo por la calidad de vida, no solo a los habitantes de Renca, sino que también a todos los habitantes de la región metropolitana. El Cerro de Renca es el cerro isla más grande de la región. Y si ustedes lo ven hoy día, claramente se dan cuenta que es un cerro desprovisto de vegetación. A diferencia a lo mejor del Cerro Santa Lucía, hoy día uno lo ve bastante verde porque hace 100 años atrás se tomó la decisión política de reforestarlo. Antes era tan pelado como el Cerro de Renca. Entonces hay que tomar esas decisiones y se afecta directamente al ciudadano porque está súper comprobado que en el fondo cuando tú tienes un área verde, cuando tienes árboles que dan sombra, que retienen mayor humedad en el suelo, que son capaces de infiltrar humedad a las napas subterráneas, baja la temperatura del entorno. O sea, ya solo por ese hecho tienes un gran impacto para la ciudadanía, sobre todo en este contexto de calentamiento global, donde vemos cada año que los veranos acá en Santiago, por poner un ejemplo, son cada vez más calurosos. Si tenemos más áreas verdes, esa temperatura baja. Y es súper importante poner el punto también de lo que significa la equidad verde o la equidad medioambiental. Nuestros indicadores en la región metropolitana son bastante nefastos en términos de la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Pareciera que hay desigualdad incluso en la cantidad de áreas verdes por comuna. Absolutamente hay desigualdad, tiene que ver con un tema de recursos, tiene que ver con un tema de necesidades. Sin embargo, también estamos tratando de apuntar a eso, de ir a reforestar siempre con nativo en zonas donde hoy día la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante son muy bajas. Solo con este proyecto en Renca, ese indicador de metros cuadrados de áreas verdes por habitante se va a duplicar. O sea, es un impacto real y también en generar bienes comunes de calidad, en generar estos espacios donde la gente se encuentra. O sea, el proyecto de parque en Cerros de Renca es un proyecto maravilloso que tiene cerca de 200 hectáreas, que significan un montón de otras infraestructuras, además de las áreas verdes y de lo que es la reforestación. Eso es calidad de vida, eso es llevar un poquito más de justicia social hacia los sectores que están más desprovistos. Victoria, ¿cómo funciona la Fundación Cultiva, monetariamente hablando, independiente a que tiene un impacto social para todos? Sí, es bien interesante el modelo de Cultiva porque es una fundación sin fin de lucro que nació hace casi 20 años.
siempre con el objetivo de generar conciencia medioambiental, de educar, siempre trabajando en forma participativa en las reforestaciones, con jóvenes, con adultos, con personas de empresas, y ese siempre ha sido su foco. Y también hace 10 años atrás, desde la misma corporación, desde la misma ONG, surge un spin-off y se crea Cultiva Empresa, que es una empresa certificada B. Es una empresa social que tiene, eso significa que tiene un montón de prácticas sociales en donde las utilidades de la empresa están a beneficio de poder hacer y seguir implementando buenas prácticas y poder financiar a lo que es la corporación o la ONG en su quehacer de educación y medioambiental. Entonces, claro, desde Cultiva tenemos estas dos líneas de acción. Generamos el servicio de hacer reforestaciones nativas, generamos planes de compensación de emisiones que se desprenden de la normativa de descontaminación de la región metropolitana, donde una de las medidas es reforestación. Por lo tanto, nos manejamos en ese espacio de la compensación medioambiental y también se generan recursos de donaciones directas de distintos tipos de empresas que quieren hacer alguna donación para hacer un voluntariado corporativo, y siempre nosotros lo ejecutamos de forma participativa con colegios de la comuna, con alumnos, con niños o con los mismos colaboradores de las empresas. Esa ha sido, y también postulamos a fondos, también hemos postulado a fondos y nos hemos ganado bastantes fondos. Hoy día la verdad es que Cultiva es una organización ya bien madura, o sea, estamos cumpliendo 20 años el próximo año, sí, independiente. Estamos conversando con Victoria Gasmuri de Fundación Cultiva con una interesante medida, y en el marco de las medidas ambientales concretas ha aparecido mucho el rol y el protagonismo de Greta Thunberg. Quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido la presión en cuanto al mensaje que ella ha presentado considerando su edad? Sí, es súper interesante lo que ha ocurrido con ella. Hay muchos detractores de que ella pudiese ser un títere de cierta manipulación política medioambiental detrás. Y bueno, está bien, cada uno tiene su opinión. Sin embargo, yo encuentro que claramente el rol que ella ha cumplido desde un lugar muy específico, porque una niña tan pequeña de 16 años, generando algo tan chiquitito como ir todos los viernes a protestar frente al Parlamento de su país por la acción climática, cómo esto fue agarrando vuelo y cómo hizo eco. Comenzó con un cartel. Comenzó con un cartel y sigue con su cartel en el fondo. Y cómo eso fue tomando vuelo, porque lo que yo siento que ahí fue ocurriendo es que efectivamente ella fue capaz de canalizar una interpelación concreta y directa de los jóvenes hacia los adultos y un poco decirnos, oigan, ¿qué están haciendo con este planeta, que es el planeta de todos? Y cómo no son capaces de tomar las acciones concretas, porque efectivamente yo tengo hijos adolescentes y me pasa que es bien impresentable cómo uno le dice a tu hijo, mira, en realidad sí, todo lo que yo he estado haciendo durante mi vida adulta significa que te voy a dejar a ti un país devastado o con toda la cantidad de cosas y los problemas que significa la crisis climática. Entonces, es un fenómeno que yo lo celebro bastante. Creo que ella fue capaz de poner las temáticas en la agenda, de que todos estuviéramos hablando. O sea, los últimos 2 años hemos estado con la agenda muy con el tema de la emergencia climática, y eso lo celebro. Y también la cantidad de movilización que ha generado. O sea, las últimas marchas por el clima, la cantidad de jóvenes marchando alrededor de todo el mundo, creo que se acercó hacia los 7 millones de personas. Eso es notable. Creo que es un gran valor que ella haya tomado este camino y que haya tenido la respuesta social que eso significa. Y de alguna manera desde Cultiva también nos sentimos un poco interpelados por esa juventud y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo concreto, y de ahí también surge el 6D. Fue muy inspirado en todo el movimiento de Greta. Juventud que está en las redes sociales, también aprovechamos de mostrar las redes sociales de 6D Now, así lo pueden encontrar en Instagram para que puedan informarse también y sumarse a esta campaña que propone acciones concretas, no solo para un día, sino que a largo plazo. Sí. Y te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias, Victoria Gasmuri de Fundación Cultiva. Gracias a ustedes. Y hablando de noticias importantes, nos llega noticia de último minuto que tiene que ver con la nueva Constitución y el medio ambiente, algo que estábamos conversando justamente y que tiene a varias organizaciones que han hecho un llamado a no olvidar las demandas medioambientales tras el estallido social. Y nosotros queremos saber qué tópicos deberían ser incluidos en la nueva Carta Magna respecto de la urgencia climática, algo que estábamos conversando, y para eso quiero saludar a Jorge Canals, ex subsecretario del Medio Ambiente. ¿Cómo está, Jorge? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Punto Noticias. Comenzamos con esta pregunta: ¿cuáles son las medidas que deberían considerarse considerando que estamos en un punto de casi no retorno, como nos conversaba
Victoria Gasmuri. Sí, bueno, es una pregunta que es abierta, bueno, no hay una sola respuesta, es probablemente una pregunta que deba resolverse en conjunto cuando deliberemos por una nueva constitución. Pero lo que uno ha escuchado en este camino que se está iniciando hacia esa nueva constitución son principalmente cosas que tienen que ver, por ejemplo, con asegurar, entre otras cosas, la propiedad y el uso del recurso hídrico, del agua. Uno de los impactos más sustantivos que ha tenido el cambio climático en nuestro país ha sido la escasez del recurso hídrico. Estamos en una mega sequía que es inédita en cuanto a su prolongación, que es inédita en cuanto a su profundidad, y eso ha significado decir: prioricemos en una nueva constitución, por ejemplo, el agua para el consumo humano, prioricémosla, por ejemplo, como soporte de los ecosistemas, y probablemente eso sea lo que se discuta al tiempo de abordar una nueva constitución desde el punto de vista ambiental. Se ha hablado mucho respecto a la propiedad y el uso de los recursos naturales, ¿no? Nuestro modelo económico, de alguna forma sostenido en esta constitución, tiene que ver con explotar intensivamente los recursos naturales de forma de acceder a los mercados y los capitales externos. Entonces, ¿de qué forma los recursos naturales acceden a la Constitución? Hay una propiedad, obviamente, del Estado que hoy día también existe, pero va a haber un derecho al uso, por ejemplo, un derecho al acceso para el pueblo en general, por así decirlo. Y como esos, hay otros temas también que tienen que articularse en torno a la justicia ambiental y a la justicia climática, que es lo que habrá que deliberarse al tiempo que se discuta este nuevo texto fundamental. Ahora se habla de la crisis hídrica y también de varios temas como el calentamiento global. Pero ¿cuál, desde su punto de vista, deberían ser los temas prioritarios en esta nueva constitución, al menos para ir priorizando? Yo creo que tiene que estar como principio general el transitar desde un modelo que está centrado en la libertad de empresa y el derecho a propiedad, sin perjuicio que hay un derecho fundamental que protege a vivir un medio ambiente libre de contaminación, hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde se alineen los objetivos económicos con los objetivos sociales y ambientales. Eso dice estar garantizado como principio constitucional en la base de esta nueva constitución. Segundo, para mí es clave el tema de que también esté considerado la utilización del agua, del derecho humano al agua para el consumo y el soporte de ecosistemas, y en forma derivada para las actividades productivas. En tercer lugar, yo creo que también tiene que haber una visión general respecto a cuáles son los derechos que tienen las personas para acceder a nuestro patrimonio natural, que eso hoy día no está, obviamente, porque es una constitución también antigua que responde a otra época, no está debidamente garantizado. Yo creo que esos tres ejes, y también un cuarto, que se me acaba de ocurrir, no se me ocurrió, pero que es muy importante, tiene que ver con el régimen jurídico de protección ambiental, que es el tema de la protección de la biodiversidad. Otro de los impactos importantes del cambio climático y del sistema económico mundial es la sostenida e intensa pérdida de biodiversidad. Y en Chile tenemos una biodiversidad riquísima, que no está protegida, que hoy día está expuesta a ser degradada, está siendo degradada. La presión que tiene el sistema económico sobre esa biodiversidad es muy potente, entonces también aquello debiese estar recogido en un nuevo texto constitucional. Como primera medida, usted mencionó el derecho del agua. ¿Y cree usted que habrá voluntad política para poder ejercer grandes cambios, considerando que son muy pocos los que tienen las concesiones de nuestros lagos, de nuestros mares? No, a priori no. O sea, hemos estado decenas de años discutiendo cambios al Código de Aguas en el Congreso. La última reforma al Código de Aguas es del año 2005. Fue una reforma bastante tenue, ¿no es cierto?, que buscaba romper con esta eternidad que tienen los derechos de aprovechamiento de agua, que se han constituido y se han sobreotorgado sobre cuencas que están sobreexigidas. Entonces el tema del agua yo creo que va a tener que ser muy empujado para que la modificación sea sustancial. Hoy día lo que está haciendo el Estado en una mega sequía es expropiar derechos de agua, que muchos de ellos en un inicio fueron asignados gratuitamente. Hoy día por ellos mismos. Por ellos mismos. Bueno, obviamente se han transado en el mercado desde el año en que se fueron asignados, desde el 80, digamos, pero hoy día un litro de agua por segundo en Copiapó puede llegar a costar $1 millón, ¿no es cierto? Lo que fue asignado inicialmente gratuitamente. Entonces, expropiar, que tiene que ver con la Constitución, ¿no es cierto? Nuestra Constitución tiene un derecho a propiedad reforzado, que supone para la expropiación una ley general o especial en virtud del interés público y otras causales específicamente tasadas. Entonces, eso va a costar muchísimo que se modifique. Mi opinión es que en razón del interés público no se debiese pagar un peso por expropiar derechos de agua que tienen que ver con priorizar el consumo de personas que hoy día no tienen acceso al agua potable o al saneamiento, o donde se están muriendo decenas de miles de animales en modelos de agricultura de subsistencia,
transparencia, pero eso va a ser una disputa que hay que darla democráticamente y que hay que poner todos los antecedentes e intereses que hoy día muchos de ellos están ocultos sobre la mesa. Obviamente también hay derechos de agua que usan agricultores y agricultoras, que está bien que los tengan, digamos, porque su proceso de agrícola también es de subsistencia o mediano o pequeño, pero hay otros derechos de agua que están concentrados en manos de grandes agroindustriales y que hemos visto lo que ha pasado en Petorca, en Cabildo y así en todo el país, y eso se va a seguir intensificando porque las tendencias es que vamos a tener un país más seco, con déficit de precipitaciones importantes, entonces hay que adaptarse, como cuando uno habla en terminología de cambio climático, a esa situación, modificando ciertos cultivos, pero también reforzando la acción del Estado para poner el agua a servicio del bien común. Ahora yo le pregunto cuáles deberían ser las medidas concretas. Usted me dice de la privatización del agua, sin embargo, me dice que cree que no habrá voluntad política. ¿Cuál cree usted deben ser las medidas para que el debate sobre sustentabilidad sea aún más fuerte, sobre todo hablando en términos económicos, pero también constitucionales? Bueno, ya... ¿La desprivatización? El agua en propiedad es un bien nacional de uso público, o sea, el agua es pública. Lo que pasa es que la Constitución, por ejemplo, dice en los derechos que garantiza que los derechos de aprovechamiento que se constituyen sobre el agua se ejerce el derecho a propiedad. Entonces es una suerte como de ficción. ¿Es un vacío legal? No, es un modelo expresamente concebido así, igual que la minería. Los recursos mineros son de propiedad del Estado, el agua es bien nacional de uso público, lo que pasa es que el privado constituye concesiones sobre los recursos mineros o derechos de aprovechamiento sobre el agua. Y sobre esos derechos hay propiedad privada como si fuese un mueble, un auto, una casa, y se pueden enajenar en el mercado libremente, más o menos a líneas gruesas. Entonces, hoy día hay agroindustriales, como lo señalé, que es la actividad que... Perdón, Jorge, es que no puedo dejar de pasarlo porque es muy difícil de entender. Sí. ¿Esto pasa en el resto del mundo o somos la diferencia? En minería no estoy tan seguro. En agua somos prácticamente los únicos con este código. De hecho, nuestro sistema se estudia en las distintas universidades del mundo y en las distintas escuelas que estudian regulación porque es un modelo bastante único. Teóricamente... ¿Se estudia cómo hacerlo o cómo no hacerlo? Algunos cómo hacerlo y otros cómo no hacerlo. Porque es un modelo que teóricamente está bastante sustentado en ciertas teorías, por ejemplo, la tragedia de los comunes, que es un paper súper citado, que es de un gringo que se llama Garrett Harding, pero obviamente que tuvo cosas buenas en un principio, pero se pensó para un contexto donde no existía cambio climático, por ejemplo. Se pensó para un contexto donde los caudales de los ríos, los caudales ecológicos eran súper distintos a los que hay hoy día. La cuenca del Mapocho y del Maipo, si no me puedo equivocar, no, porque yo soy abogado, entonces para la geografía soy un desastre, pero que son las fuentes de abastecimiento del agua para la región metropolitana, lo que tenían en el río hace 10, 15 años, lo que tienen hoy día, es impresionante la diferencia. Entonces, está pensado para un contexto que hoy día es completamente diferente, donde se requiere una gestión estratégica del Estado para que planifique el uso no solo del agua, de nuestra biodiversidad, en función de una estrategia a largo plazo para adaptarse a lo que el cambio climático nos está exigiendo, porque Chile además es uno de los países más vulnerables del mundo en cambio climático. Cumplimos 7 de los 9 criterios del panel de expertos de países vulnerables. Entonces nosotros sí o sí nos va a ir pésimo con el cambio climático. Entonces nuestra forma de enfrentar eso a través de la planificación, de modelar un país hacia el futuro de forma muy distinta al país al cual hemos tenido, porque es otro contexto. Entonces no se puede planificar como si estuviésemos en el vacío. Estamos en un país impactado, con mucha sequía y con muchas posibilidades de que nos vaya a llamar si no hacemos algo al respecto. Somos parte de esa amenaza que parecía tan lejana pero que está tan latente. Estamos conversando con Jorge Canals, abogado y también ex subsecretario del Medio Ambiente, y quiero conversar principalmente con la COP25 y todo lo que la gente quiere saber. Recordemos que esto se encuentra en manos de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y quiero acá replicar una cita que usted replicó también en sus redes sociales, donde dice: prácticamente todo lo que se pudo haber dicho sobre la crisis climática se vuelve por definición anacrónico y desfasado, y todo lo que debe ser hecho al respecto es necesariamente muy poco y llega demasiado tarde. Sí, esa sentencia es bien terrible. Es de un texto de autores que han teorizado respecto al cambio climático, pero dan cuenta de una realidad. El cambio climático, la crisis climática, la crisis ecológica es una realidad que hoy día se ha acelerado en su consecuencia. Los científicos y científicas han señalado que ellos mismos han cometido errores al tiempo de dimensionar la velocidad del cambio, de los impactos. Entonces, los ritmos de la diplomacia, la acción climática global de la conferencia aparte de la COP25 es un ritmo muy diferente
al ritmo que subyace los impactos del fenómeno natural o del fenómeno climático producido precisamente por las causas del hombre, digamos. Por un los desgaste efectos, natural, en el fondo. No, más que por un desgaste natural, por las causas antrópicas, digamos, por efectos del ser humano como... hoy día es una cosa bien... iba a decir un bien heavy, pero un lenguaje muy poco académico. Ya requiere un gasto climático en el fondo. Sí, pero hoy día nosotros pasamos de ser un agente biológico, que es lo que tú dices, que nosotros existíamos con una especie más, los últimos 50 años nos transformamos en una fuerza geológica. Por eso se habla que hoy día vivimos en el antropoceno, es decir, el ser humano hoy día tiene la misma fuerza para transformar su entorno que lo tenía, por ejemplo, el megameteorito que extinguió la megafauna en el Pleistoceno, si no me equivoco. Entonces, hoy el ser humano... La misma capacidad de impacto. De transformación del entorno físico. Por eso muchos químicos, biólogos hablan hoy día del antropoceno. Científicamente ya está casi aceptado. Pasamos a una nueva era... ¿Hace cuánto tiempo fue este hito? Como para considerar cada cuánto tiempo se da. Bueno, los efectos del calentamiento climático son de la revolución industrial, pero el aumento exponencial en la concentración de emisiones es prácticamente los últimos 50 años. Entonces, antiguamente nosotros separábamos la historia de la humanidad de la historia natural, porque decíamos el hombre es casi un guiño en la historia geológica, geofísica de la humanidad. No somos nada. No, pero hoy día eso no es así. El hombre hoy día es una fuerza geológica devastadora. Está transformando los procesos físicos y químicos de su entorno por actividades propias, porque por el uso de la quema de combustibles fósiles, sencillamente, digamos. Entonces, la COP25... más bien la Convención Marco Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un gran avance de la acción climática global. La COP21, de cual viene del Acuerdo de París, dio mucha esperanza, pero lamentablemente los esfuerzos que han hecho los países hoy día han sido calificados de altamente insuficientes para revertir el aumento de la temperatura media global. ¿Se demoran mucho en ser aplicadas? Considerando que ya nos encontramos a este punto de casi no retorno, que es una frase que he repetido, pero que la verdad es que llama bastante la atención, porque pareciera que esto es un problema que le va a afectar al futuro, pero está acá. No, claro, porque el último, o sea, no el último, pero fue el informe del 2018 del IPCC, que el panel de científicos, de expertos de la Convención de Naciones Unidas señaló que para evitar que el aumento de la temperatura media supere el 1,5 grados, a fin de siglo respecto a los niveles preindustriales, lo que había que hacer era reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero netas al 2030 casi en un 50%. Al 2030 son, las matemáticas me fallan, 10 años. Que atro mis matemáticas. 10 años, es decir, en 10 años más, si nosotros no reducimos la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, no vamos a poder evitar el aumento de 1,5 grados a fines de siglo, lo que es... respecto a las consecuencias que va a tener eso son inimaginables. Entonces es muy difícil que lo cumplamos. Es muy difícil porque o los países no cumplen su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o las cumplen mal. Entonces en esta COP inicialmente lo que iba a suceder es que todos los países signatarios del Acuerdo de París iban a presentar, o al menos gran parte, a presentar su contribución nacional determinada. Es decir, yo como Chile me comprometo a reducir al año 2030 tanto porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hoy día ya no está tan claro. El cambio de sede evidentemente afectó. El hecho de que el presidente Piñera no haya podido ir y se reste de ejercer el liderazgo climático también afectó, obviamente. Y el Acuerdo de París empieza a regir el año 2020. Entonces, ahí vamos a ver cuál va a ser la verdad de la milanesa, a qué se comprometió cada país y si esas contribuciones, esos compromisos, son suficientes para mitigar las emisiones y evitar los daños que todos los científicos y científicas auguran que van a pasar. Justamente por ese punto le iba a preguntar, ¿cuál es la importancia real de esta cumbre mundial a niveles prácticos en el medio ambiente de cada uno de los países? ¿Tiene que ver más con un mensaje que se da públicamente a estarlo discutiendo o son medidas concretas? No, o sea, obviamente como toda conferencia tiene una parte bien ferial donde la gente va, habla, sus seminarios son muy interesantes, se comunican cosas y la sociedad civil se reúne, pero el centro líquido, si se quiere, de esta conferencia, que hay que ver si sucede, probablemente no lo sea, es a qué se compromete prácticamente y concretamente cada país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ese compromiso que hace está alineado con lo que dicen los científicos de que hay que reducir la mitad de las emisiones al año 2030 y ojalá ser carbono neutral, es decir, emitir lo mismo que se captura al año 2050, o es un compromiso en buen chileno o lo que uno más bien puede hacer. Si los países entregan contribuciones nacionales que son
se me ocurrió un adjetivo muy malo, pero que son básicas o que son muy poco comprometidas, no va a pasar nada. Entonces, probablemente en esta COP eso no suceda, que va a ser en la COP siguiente, que es en Glasgow, en Escocia. Y además en las COP uno sabe más o menos lo que se va a discutir. Esta COP tiene 3 o 4 cosas importantes. Uno, el artículo 6 del Acuerdo de París, que es de qué forma se establece un mercado de emisiones donde los países que emiten más puedan comprar cuotas de emisiones en los que emiten menos y así reducir. Hay un mecanismo para resarcir daños y pérdidas por los eventos climáticos extremos, que es el Mecanismo Internacional de Varsovia. Las contribuciones nacionalmente determinadas y el tema de cómo incorporar la ciencia, porque aunque usted no lo crea, por ejemplo, en las conferencias previas en Bonn, Estados Unidos, que sabemos que tiene una postura con Trump negacionista absolutamente, Arabia Saudita, que es un país que vive... se negaba que existía el calentamiento global. Exactamente. Ellos dijeron que este informe del IPCC estaba bien, muchas gracias por hacerlo, pero no es vinculante para las decisiones que tomen los países. Entonces, ese nivel de cosas estamos discutiendo en la acción climática global. Usted ve también, por ejemplo, en esta COP hay 40, 45 jefes de Estado, no está el presidente de Estados Unidos, obviamente, en la región Bolsonaro también es negacionista, entonces así es bien difícil. Y hay que ver qué resultado. Igual hay que tener esperanza. La única forma de resolver esto es con acción climática global. No hay otra manera. Pero lamentablemente al día de hoy, desde la Convención Marco, que es del año 94, hasta esta COP, el año 2020, resultados concretos no hemos tenido, porque el año 2019 va a ser el año históricamente donde van a haber más concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El año de los años más cálidos. Entonces, en vez de ir disminuyendo, hemos ido avanzando. Pero uno todavía sigue confiando y teniendo esperanza en que la acción, por ejemplo, lo que estaba la invitada que me antecedió, Fundación Cultiva, que la acción de la sociedad civil y de la sociedad organizada presione de alguna vez a los gobiernos para evitar las consecuencias catastróficas que están documentadas y que aún así la documentación que se hace muchas veces es más moderada de lo que realmente puede llegar a pasar. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros los dejamos invitados para mañana volver con Punto Noticias a las 3:30 de la tarde.